Capítulo 59. Hormona suprarrenocorticotrópica. Esteroides suprarrenocorticales y sus análogos sintéticos, inhibidores de la síntesis y los efectos de las hormonas suprarrenocorticales. La hormona suprarrenocorticotrópica, ACTH, corticotropina, y las hormonas esteroides que se producen en la corteza suprarrenal se consideran juntas en este capítulo porque los principales efectos fisiológicos y farmacológicos de la hormona suprarrenocorticotrópica dependen de su acción para incrementar la secreción de esteroides suprarrenocorticales. Se describen los usos diagnósticos de la hormona suprarrenocorticotrópica. Dado que todas las acciones terapéuticas de dicha hormona pueden lograrse con glucocorticoides, esta última ha quedado reemplazada en gran parte por las hormonas esteroideas en casi todas las aplicaciones clínicas. Los corticosteroides y los análogos sintéticos con actividad biológica se analizan con respecto a sus actividades como glucocorticoides metabólicas y mineralocorticoides reguladoras de electrolitos relativas. Esos medicamentos se emplean tanto para tratamiento de restitución como para terapéutica de diversas enfermedades no endocrinas. Los corticosteroides ejercen profundos efectos sobre casi todos los sistemas y debido a esas acciones diversas, se encuentran entre las clases de fármacos que se utilizan más a menudo. Como consecuencia de sus efectos pleiotrópicos, el uso clínico de los corticosteroides y la supresión de los mismos se complican por diversos efectos secundarios graves, algunos de los cuales ponen en peligro la vida. Por ende, la decisión de instituir tratamiento con glucocorticoides siempre requiere consideración cuidadosa de los riesgos y beneficios relativos en cada paciente. Se analizan los medicamentos que bloquean diversas reacciones de la vía esteroidogénica y que así alteran los patrones de secreción de esteroides suprarrenocorticales, así como esteroides sintéticos como mifepristona, que inhiben la acción de los glucocorticoides. Los compuestos que bloquean la actividad de la aldosterona se presentan en el capítulo 29. Los fármacos utilizados para inhibir el crecimiento de neoplasias dependientes de esteroides se comentan en el capítulo 51. Historia. Addison apreció por vez primera la importancia clínica de las glándulas suprarrenales. Durante una presentación en la South London Medical Society en 1849 describió resultados letales en sujetos con destrucción suprarrenal. Esos estudios publicados después, en 1855, pronto fueron ampliados por Brown-Séquard, quien demostró que la suprarrenolectomía bilateral era letal en animales de laboratorio. Más tarde se demostró que la corteza suprarrenal más que la médula era esencial para la supervivencia en esos experimentos. Estudios adicionales mostraron que la corteza suprarrenal regulaba tanto el metabolismo de carbohidratos como el equilibrio de líquidos y electrolitos. Los esfuerzos efectuados por varios investigadores condujeron finalmente al aislamiento de los diversos suprarrenocorticosteroides y la caracterización de los mismos. Los estudios de los factores que regulan el metabolismo de carbohidratos, denominados glucocorticoides, culminaron con la síntesis de la cortisona, el primer glucocorticoide con actividad biológica disponible en grandes cantidades. Posteriormente, Tate y colaboradores aislaron y caracterizaron a un corticosteroide distinto, la aldosterona, que tenía efectos potentes sobre el equilibrio de líquidos y electrolitos, y que por ende se denominó mineralocorticoide. El aislamiento de distintos corticosteroides que regulan el metabolismo de carbohidratos
o el equilibrio de líquidos y electrolitos condujo en última instancia al concepto de que la corteza suprarrenal comprende dos unidades en gran parte independientes: una zona externa que produce mineralocorticoides y una región interna que sintetiza glucocorticoides y andrógenos débiles. Los estudios referentes a los esteroides suprarrenocorticales también tuvieron una participación clave al definir la participación de la parte anterior de la hipófisis en la función endocrina. Desde 1912, Cushing describió pacientes, entre ellos Minier, con hipercorticismo, y más tarde reconoció que la basofilia hipofisiaria constituía la causa de la actividad suprarrenal excesiva, con lo que estableció el enlace entre las funciones de la parte anterior de la hipófisis y las suprarrenales. Esos estudios condujeron finalmente a la purificación de la hormona suprarrenocorticotrópica, así como a la determinación de su estructura química. Se demostró además que esa hormona es esencial para conservar la integridad estructural y la capacidad esteroidogénica de las zonas corticales internas. Harris, en 1948, estableció la participación del hipotálamo en el control hipofisiario. Postuló además que un factor soluble producido por el hipotálamo activaba la liberación de hormona suprarrenocorticotrópica. Esas investigaciones culminaron con la determinación por Vale y colaboradores de la estructura de la hormona liberadora de corticotropina, CRH, péptido hipotalámico que regula la secreción de hormona suprarrenocorticotrópica a partir de la hipófisis. Poco después de que la cortisona sintética quedó disponible, Heinz y colaboradores demostraron la acción notoria de los glucocorticoides y la hormona suprarrenocorticotrópica en la terapéutica de la artritis reumatoide. Esos estudios prepararon el terreno para el uso clínico de los glucocorticoides en una amplia variedad de estados patológicos, como se comenta más tarde. Hormona suprarrenocorticotrópica, ACTH-corticotropina. En la figura 59.1 se muestra la secuencia de la hormona suprarrenocorticotrópica humana, un péptido de 39 aminoácidos. En tanto, la eliminación de un aminoácido único en el amino terminal altera mucho la actividad biológica, es posible eliminar varios aminoácidos del extremo carboxiterminal sin efecto notorio. La figura 59.1 tiene tres partes. Arriba la POMC, la propia opiomelanocortina, la beta LPH, y abajo fragmentos de gamma MSH, ACTH, gamma LPH, beta endorfina. Se llama procesamiento de la síntesis de hormona suprarrenocorticotrópica y la secuencia de esta última. Es el esquema de los aspectos generales de la vía por la cual la opiomelanocortina, POMC, se convierte en hormona suprarrenocorticotrópica y otros péptidos en la parte anterior de la hipófisis. Los cuadros de color azul claro debajo de la estructura de la hormona suprarrenocorticotrópica indican regiones identificadas como importantes para la actividad esteroidogénica. Son los residuos 6 y 10. Y unión al receptor de hormona suprarrenocorticotrópica 15 a 18. Se muestra la secuencia de aminoácidos de la hormona suprarrenocorticotrópica humana. LPH significa lipotropina, MSH, hormona estimulante de melanocitos. Entonces decía que las relaciones entre
entre estructura y actividad de la hormona suprarrenocorticotrópica se han estudiado de manera extensa y se cree que un alargamiento de 4 aminoácidos básicos en las posiciones 15 a 18 es un determinante de importancia de la unión de alta afinidad al receptor de hormona suprarrenocorticotrópica, en tanto los aminoácidos 6 a 10 son importantes en la activación del receptor. La hormona suprarrenocorticotrópica se sintetiza como parte de una proteína precursora más grande, la pro-opiomelanocortina, POMP, y se libera del precursor mediante desdoblamiento proteolítico. A partir de los mismos precursores también se producen varios otros péptidos que tienen importancia biológica, entre ellos endorfinas, lipotrofinas y las hormonas estimulantes de los melanocitos, MSH. Acciones en la corteza suprarrenal. La hormona suprarrenocorticotrópica estimula a la corteza suprarrenal para que secrete glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos débiles como androstenediona y deshidroepiandrosterona, que pueden convertirse en la periferia en andrógenos más potentes. Con base en análisis histológicos, la corteza suprarrenal originalmente se separó en 3 zonas: glomerulosa, fasciculada y reticular. Desde el punto de vista funcional, es más útil considerar que la corteza suprarrenal tiene 2 compartimientos separados: la zona glomerular externa, que secreta el mineralocorticoide aldosterona, y las zonas fasciculada reticular internas, que secretan el glucocorticoide cortisol, así como los andrógenos suprarrenales. Eso se ve en la figura 59.2. Es un esquema de la corteza suprarrenal que contiene 2 compartimientos distintos desde los puntos de vista anatómico y funcional. Arriba superior, la glomerulosa, en donde está A2, que es angiotensina 2. Arriba también está P450, aldo, que se convertirá en aldosterona. Más abajo, o en la zona intermedia, está la ACTH. Son las zonas reticulada, reticular. Y después la médula. Se muestran los principales compartimientos funcionales de la corteza suprarrenal, junto con las enzimas esteroidogénicas, que determinan los comportamientos singulares de los productos corticosteroides. También se muestran los reguladores fisiológicos predominantes de la producción de esteroides: angiotensina 2, A2 y K1 para la zona glomerulosa y hormona suprarrenocorticotrópica para las zonas fasciculada reticular. Las bases bioquímicas de esas diferencias en la esteroidogénesis se han definido con considerable detalle. Las células de la zona externa tienen receptores para angiotensina 2 y expresan aldosterona sintasa, una enzima que cataliza las reacciones terminales de la biosíntesis de mineralocorticoides. En contraste, las células de las zonas más internas carecen de receptores para angiotensina 2 y expresan 2 enzimas, la esteroide 17-alfa hidroxilasa, o sea P450 17-alfa, y la 11-beta hidroxilasa P450 11-beta, que catalizan la producción de glucocorticoides. En ausencia de adenohipófisis, las zonas internas de la corteza se atrofian y sobreviene un notorio deterioro de la producción de glucocorticoides y andrógenos suprarrenales. Aun cuando la hormona suprarrenocorticotrópica puede estimular de manera aguda la producción de mineralocorticoides por la zona glomerulosa, esta última se encuentra regulada de modo predominante por la angiotensina 2 y el potasio extracelular.
y no sufre atrofia en ausencia de estimulación activa por la hipófisis. En presencia de hormona suprarrenocorticotrópica persistentemente alta, las cifras de mineralocorticoides aumentan al principio y después vuelven a lo normal. Es el fenómeno denominado escape de hormona suprarrenocorticotrópica. Las concentraciones persistentemente altas de hormona suprarrenocorticotrópica por administración repetida de dosis grandes de la misma o por producción endógena excesiva inducen hiperplasia e hipertrofia de las zonas internas de la corteza suprarrenal con producción excesiva de cortisol y andrógenos suprarrenales. La hiperplasia suprarrenal es más notoria en trastornos congénitos de la esteroidogénesis, en los cuales las cifras de hormona suprarrenocorticotrópica muestran aumento continuo como una reacción secundaria a la biosíntesis alterada de cortisol. Mecanismo de acción. La hormona suprarrenocorticotrópica estimula la síntesis de hormonas suprarrenocorticales y la liberación de las mismas. Puesto que no se han definido mecanismos específicos para la secreción de hormonas esteroides, y dado que los esteroides no se acumulan de manera apreciable en la glándula, se cree que las acciones de la hormona suprarrenocorticotrópica para aumentar la producción de hormonas esteroides están mediadas de modo predominante a nivel de la biosíntesis de novo. La hormona suprarrenocorticotrópica, al igual que casi todas las hormonas péptidas, interactúa con un receptor de membrana específico. La clonación reciente del receptor humano de dicha hormona reveló que es un miembro de la familia de receptores acoplados a proteína G, cuya estructura asemeja de manera estrecha a los receptores para hormonas estimulantes de melanocitos. La hormona suprarrenocorticotrópica actúa por medio de la proteína G para activar la adenil ciclasa e incrementar el contenido intracelular de AMP cíclico. Este último es un segundo mensajero obligatorio para casi todos los efectos, si no es para todos, de la hormona suprarrenocorticotrópica sobre la esteroidogénesis. En estudios recientes se han identificado mutaciones en el receptor de dicha hormona que se relacionan con resistencia familiar a esta última. Temporalmente, la reacción de las células suprarrenocorticales a la hormona suprarrenocorticotrópica posee dos fases. Una aguda, que ocurre en el transcurso de segundos a minutos, que manifiesta en gran parte aumento del aporte del sustrato colesterol para las enzimas esteroidogénicas, así como una fase crónica que ocurre en el transcurso de horas a días y depende mucho del incremento de la transcripción de las enzimas esteroidogénicas. En la figura 59.3 se muestra un resumen de las vías de la biosíntesis de esteroides suprarrenales y las estructuras de los principales intermediarios esteroides y productos de la corteza suprarrenal humana. Son vías de biosíntesis de corticosteroides. Se muestran las vías esteroidogénicas usadas en la biosíntesis de los corticosteroides, junto con las estructuras de los intermediarios y productos. Las vías que son singulares para la zona glomerulosa se muestran en azul, en tanto que las que lo son para las zonas fasciculada reticular se muestran en gris. P450, enzima de desdoblamiento de la cadena lateral de colesterol. 3-beta-HSD, 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. O sea, la abreviatura 3-beta-HSD significa 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. P450, esteroide 17-alfa hidroxilasa. P450-21 significa esteroide 21 hidroxilasa. El anterior decía P450-17-alfa.
o sea P450 sub 17 alfa, que significa esteroide 17 alfa hidroxilasa. Ahora P450 21, que es esteroide 21 hidroxilasa. P450 subaldo significa aldosterona sintetasa. P450 11 beta significa esteroide 11 beta hidroxilasa. Es un cuadro conformado por fórmulas con el nombre de cada uno. Arriba está primero el colesterol con 3 anillos de 6 carbonos. Después sigue la pregnenolona mediante la P450 SSC, que era la P450 sub SSC, enzima de desdoblamiento de la cadena lateral de colesterol. Entonces convirtió el colesterol en pregnenolona. Ahora con la P450 17 alfa, que significa esteroide 17 alfa hidroxilasa, se ha dividido ahora en azul, que es para la zona glomerulosa, y en gris para la zona fasciculada reticular. Para la zona fasciculada reticular actuaba la P450 de 17 alfa, convirtiéndola en 17 alfa hidroxipregnenolona. Y aquí puede tomar dos vías, una por medio de la P450 de 17 alfa para convertirse en deshidroepiandrosterona, o otro camino por medio de la 3 beta HSD, que es 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, para convertirse en 17 alfa hidroxiprogesterona. Esta también por medio de la P450 17 alfa también puede ser convertida en androstenediona, de la misma forma que la deshidroepiandrosterona lo hace mediante la 3 beta HSD. Pero la 17 alfa hidroxiprogesterona va a tomar un solo camino, ¿no? Ahora la androstenediona quedó ahí nomás, y la 17 alfa hidroxiprogesterona, por si acaso, también puede llegar hasta esta parte por medio de la vía de la zona glomerulosa, desde la pregnenolona, pero en lugar de actuar el P450 17 alfa, si actúa el 3 beta HSD, se va a convertir en progesterona. Esta progesterona puede continuar hacia el camino de la zona glomerulosa, puede continuar para entrar recién al camino de la zona glomerulosa por medio de la P450-21 para convertirse en desoxicorticosterona, o puede entrar a la vía de la zona fasciculada reticular para unirse a donde nos habíamos quedado hablando, que es la 17 alfa hidroxiprogesterona. Eso lo haría mediante la P450 17 alfa. Si estaría en la zona reticular, fasciculada reticular, 17 alfa hidroxiprogesterona, esta puede convertirse mediante la P450-21 en 11 desoxicortisol, y esta mediante la P450 sub 11 beta en cortisol. Eso sería el final. El producto final tendría dos productos finales: la zona fasciculada reticular, que serían androstenediona, y cortisol. Pero si vamos por el camino de la zona glomerulosa, en azul la progesterona ingresaría a convertirse en desoxicorticosterona por medio de la P450-21, y la desoxicorticosterona por medio de la P450 11 beta, me parece que dice. Vamos a ver más de cerca. Aldo, por la P450 aldo,
va a convertirse en corticosterona. La corticosterona, mediante la P450 aldo otra vez, se convierte en 18-hidroxicorticosterona, y con la P450 aldo nuevamente se va a convertir finalmente en aldosterona. Es decir, tenemos ahora, este es el producto de la zona glomerulosa, aldosterona, mientras que de la zona fasciculada reticular hay dos productos, androstenediona y cortisol. Esa era entonces la figura 59.3. Decía que en esta figura se muestra un resumen de las vías de la biosíntesis de esteroides suprarrenales y las estructuras de los principales intermediarios esteroides y productos de la corteza suprarrenal humana. El paso limitador de la velocidad de producción de hormonas esteroides es la conversión de colesterol en pregnenolona, reacción catalizada por la enzima de desdoblamiento de cadena lateral de colesterol designada P450 subsec. Habíamos visto P450 subsec. Es enzima de desdoblamiento de la cadena lateral de colesterol. Casi todas las enzimas necesarias para la biosíntesis de hormonas esteroides, incluso P450-SEC, son miembros de la superfamilia del citocromo P450, un grupo relacionado de oxidasas con función mixta que tienen importancia en el metabolismo de compuestos exógenos como fármacos y contaminantes ambientales, así como en la biosíntesis de compuestos endógenos como hormonas esteroides, vitamina D, ácidos biliares, ácidos grasos, prostaglandinas y aminas biógenas. Los componentes limitadores de la velocidad en esta reacción son la movilización del sustrato colesterol y su aporte hacia P450-SEC localizada en la matriz mitocondrial interna.